Empecé, no, bueno, yo no me acuerdo, pero me dicen que tendría un año y medio, alrededor de un año y medio. Yo desde que nací fui siempre bastante inquieto. Para mantenerme quieto en un lugar, mi hermano mayor me incentivaba a hacer dibujos, a sentarme, a ver televisión, películas, las series que estaban de moda. Y, y bueno, yo hacía mis trazos y bueno, me contaron que un amigo de mi hermano me vio dibujar y se asombró porque a esa edad no era muy común. Mi interés por las historietas nace por mi fanatismo por el cine, por las películas. Eh, Películas de superhéroes que estaban de moda como Batman me incentivaron a coleccionar las historietas de Batman, historietas de otros superhéroes. Y el cine está muy relacionado con las historietas. Las historietas son como guiones gráficos, o se parecen bastante a los guiones gráficos cuando se hacen películas. Y, y hacer historietas para mí siempre fue muy, muy cercano a hacer películas. Era lo más cercano que tenía para hacer algo similar a una película. Un superhéroe que coleccioné bastante en mi preadolescencia fue Spawn, que es un superhéroe bastante monstruoso, un poco más violento. En esa edad ya me interesaba algo mucho más para grande. Y que fue muy popular en su tiempo, en finales de los 90, cuando salió la película de Spawn en el 98. La alquilé, estaba muy fascinado con los efectos especiales. Ahora más grande, un poco más crítico, veo que la película podría haber sido mucho mejor y era mil veces mejor la historieta. Tenía mucho más argumentos. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Bueno, que me acuerde cuando habré tenido 6 o 7 años que vi un documental sobre extraterrestres, sobre el accidente Roswell. Y, y bueno, me aventuré a hacer una pequeña historieta inventada por mí sobre ese accidente y sobre unos extraterrestres que llegaban y se llevaban al extraterrestre herido que cayó en Roswell, ¿no? En un laboratorio del ejército. Y habrán sido 2 páginas. Y bueno, eso fue un primer intento. Después, de superhéroes conocidos, hice mis propias versiones, historietas de Batman propias. Las películas, como en esa época no tenía video grabadora o DVD como para tener la película y tenerla para verla cuando yo quiera, grabarla, la memorizaba cada vez que la daban en la televisión y la dibujaba. Sí, yo he visto a otros que la hacen de alguna manera. Yo siempre hago las cosas a mi manera, porque al no haber estudiado bien cómo hacerla, haber tenido datos previos, ¿no? Yo a esta primero me dieron las hojas, conseguí las hojas, me las habían regalado, me acuerdo. Podía haber conseguido otras hojas, sí, pero aproveché un bloc de hojas que me habían dado, que eran 30 páginas, 30 hojas, que yo quería hacer 30 páginas. Decidí que con 30 páginas podía hacer una historieta sencilla para publicarla y hacer algo y empezar a trabajar. Y en borradores empecé a escribir ideas de cómo ir llevando la historia que quería trabajar. Y empecé a numerar, hice 30 renglones y en los 30 renglones ponía
qué quería que sucediera en cada página. Y así. Después iba directamente a la página en blanco y con lápiz iba marcando dónde iba a ir el cuadro, qué cuadro quería que fuera más grande, qué era lo que yo quería que dijera cada globito. Y después, cuando ya tenía el dibujo definido, lo marcaba con microfibra. Algunos dibujos que eran complicados son necesarios hacerlos con lápiz primero. En cambio, algunos dibujos que yo ya sé cómo pueden salir o no importa cómo salgan, los dibujo directamente con Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm. Primero, antes de publicar esto, tuve que registrar la historia, que son 10 capítulos, de una idea que se me iba ocurriendo de a poco. Al principio, como dije, en la infancia yo copiaba las historias de la televisión y de las películas que veía y hacía las historietas de otras historias, pero en mi preadolescencia yo quería inventar algo propio. Y las primeras historias que se me ocurrían eran un poco de terror, y ahora que soy más grande acepto que no estaban muy buenas, que digamos. Y de a poquito fui viendo historietas más históricas, más importantes, películas históricas, que antes no prestaba mucha atención, y me fui volviendo un poco más crítico en cuanto a perfeccionar el trabajo. Y bueno, cuando hace pocos años, cuando pensé que la historia que tenía en la mente podía funcionar, me decidí a publicar este pequeño capítulo, que es de una saga que tengo preparada hacer. Empezó en el 2004. En aquel tiempo yo veía historias como, ¿vieron Forrest Gump? Esa película es la historia de un muchacho que vive sus aventuras y alrededor de él transcurren hechos históricos. También hay otras series y otras películas que tienen ese estilo y que me hicieron pensar, ¿qué tal hacer una historia donde de fondo se pueda ver la historia de la humanidad? Porque dentro de la historia de la humanidad se pueden ver diferentes escenarios que podrían servir para muchos momentos de acción. Y si los robots son inmortales porque son como objetos, ¿cómo hacer para llevar a un robot a la antigüedad y hacer que viva toda la historia y que viva aventuras en una serie de historietas? Se me ocurrió eso en el 2004. Y después, a medida que iba pasando el tiempo, los meses, le iba haciendo alguna historia. Obviamente que lo primero que se me ocurrió es muy distinto a lo que terminé concretando. Pero en el 2005 hice un guión para una posible película que espero hacer algún día, que después lo terminé convirtiendo en otro capítulo de las historietas. En el 2006 ya como estaba terminando la secundaria y quería saber si podía conseguir algún trabajo haciendo la historieta, hacer una historieta en serio y enviarla a alguna editorial. Así que me enfoqué en hacer la historieta bien hecha. Así que hice este capítulo, que sería el número 5, medio como la Guerra de las Galaxias, que empezaron por la mitad de la historia. Este es el número 5 porque transcurre en el año 95, una época un poco más actual, comparado a donde empieza la historia, que sería en la prehistoria. Si hago la historieta de la prehistoria, a lo mejor no se entiende bien, y por otro lado a mí se me complica un poco porque todavía la estoy redefiniendo bien, por elegir momentos históricos o algo bien hecho. Esto, bueno, le puse Secretos del Mundo después de una serie de selección de nombres, revisar en internet, buscar si existen tales nombres,
los nombres de cada personaje. Ah, y salgo yo también en la historieta. Una versión mía del año 95, cuando yo era chico. También salen, como voy a hablar de la historia de la humanidad, también me puse ahí como algo más para hacerla más realista. No es porque sea muy egocéntrico, y hay escenarios de General Alvear, está la calle Pellegrini, la escuela Vigil y, y algunos otros lugares que existen y otros que no, porque tenían que ir de acuerdo a la historia. Y bueno, primero lo que tenía que conseguir seguro era los derechos de autor. Esta historieta la hice en el 2007 y desde el 2008 por ahí empecé a investigar, y cuando descubrí que estaba la carrera de profesorado de artes visuales, que se parece más a lo que yo quiero, empecé la carrera y con ayuda de algunos profesores, el profesor Mauro Torres me ayudó a investigar lo de derechos de autor, y después de eso empecé a investigar por internet editoriales, y bueno, hay muchas que ya no funcionan, que ya no están más. En algunas me dijeron que no, que eran muy pobres, que les alcanzaba para lo que tenían, pero me felicitaban. Y, y al final probé suerte con Fondo Provincial de la Cultura, donde hice todo el formulario, todos los requisitos, los enviamos y me aceptaron el proyecto. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. All that glitters is gold. Bueno, para la contraprestación para cultura, tengo que hacer obras comunitarias, que serían talleres. Me dijeron 8 talleres que pueden ser en escuelas o en bibliotecas, y les tengo que enviar también el 15% de las publicaciones, que serían, he contado 75, por ahí deben ser. Y bueno, las demás historietas las puedo vender para ir creciendo yo con mis cosas y poder ser más independiente. Y bueno, los talleres que he hecho hasta ahora fueron 4. Fui a la escuela Pacheco, a la escuela Pioneros Alvearense, a la escuela Vigil y a la escuela Ríos Mendocino, ahora último, hace poco. El taller que yo había planeado consistía en enseñarle algo de la historia de las historietas y que ellos hagan alguna actividad que, bueno. Bueno, ahora espero que el año que viene pueda terminar el profesorado, porque es mucho trabajo, se me complica el tiempo. Y, y después espero en el momento hacer, a medida que vaya pasando el tiempo, hacer la película que tanto quiero hacer. Y si sale alguna película algún día, seguir con eso todavía.